Capítulo 10. Sen Kim-gyu miró a Mu Kim-fan en la oficina del otro hombre, ambos sentados uno frente al otro con una barrera de privacidad activada solo para esta sala. Mu Kim-fan le devolvió la mirada, la expresión agradable y paciente en su rostro inquebrantable. Sen Kim-gyu carraspeó e intentó poner en marcha el espectáculo. Mu-sidi quería hablar con este antes de autorizarle para sus deberes normales. ¿Qué es exactamente lo que Mu-sidi quería discutir? Este Sidi quiere ayudar a Sixion a llegar a un lugar donde se sienta lo suficientemente asentado como para dormir sin ayuda. Aunque el problema solo surgió por la interferencia del líder de la secta, varias de las acciones y declaraciones del Sixion reflejaban un estrés a largo plazo que este Sidi cree que es la causa subyacente de su ansiedad y pesadillas. Sen Kim-gyu siguió mirándole, sin decir una palabra. Mu Kim-fan dijo entonces, con suavidad, Luo Sisi no siempre estará para ayudar a Sixion. Sen Kim-gyu se estremeció bruscamente, el movimiento de su mano hizo que su abanico crujiera por el esfuerzo. Cerró los ojos. Este maestro lo sabe. Muy consciente. Sen Kim-gyu había hecho lo mejor que pudo en los últimos días, simplemente se permitió disfrutar de la presencia de Bingel mientras durara. El 17º cumpleaños de Luo Bingel se acercaba rápidamente, y cada día les acercaba más a la conferencia de la Alianza Inmortal. Sus días juntos siempre habían sido limitados, pero ahora Sen Kim-gyu sentía el paso del tiempo con intensidad. Ahora creía que Luo Bingel volvería por él después del abismo, que no sería olvidado una vez que su discípulo pudiera experimentar la vida fuera de la secta de nuevo. No podía evitar dudar aún de que fuera con la intención de casarse con él y solo con él, como decía Bingel. Sí, ahora estaba la revelación de que empezaban a formar un vínculo demoníaco que los uniría como pareja emparejada. Pero incluso después de que Bingel le explicara lo que significaba, Sen Kim-gyu vio la laguna. Por supuesto, había elegido a Bingel cuando se dio cuenta de que era una opción. Había sentido una conexión con Luo Bingel como personaje, ahora adoraba a su discípulo, y el sabor de lo que podrían ser juntos que un día solo le dejó deseando más. Y era razonable que cada parte de Bingel le hubiera elegido a él porque no tenía nada con que compararlo. Eso cambiaría y pronto. Y, a pesar de lo que Sam Kim-hwa e incluso el propio Bingel habían dicho, Sen Kim-gyu simplemente no entendía qué tenía de especial para que fuera la elección de Bingel. Le destrozaría si Bingel lo eligiera por ignorancia y luego se arrepintiera de ello. Ver a su Bingel preguntarse y luego saber que podía hacerlo mejor que Sen Yuan, o incluso esperar con certeza un resultado que no estaba garantizado, le rompería. No estaba seguro de que Bingel eligiendo otro no tuviera el mismo efecto, pero sería diferente, sería mucho peor si se dejaba creer solo para ser demostrado con el tiempo equivocado. Si Bingel volvía del abismo y aún lo quería, bueno. Entonces todo se acabó. Pero hasta entonces. ¿Sen Sixion? Sen Kim-gyu parpadeó y vio a Mu Kim-fan mirándole con cierta preocupación. Alisó su rostro para quitarse cualquier expresión. Este maestro se disculpa, Mu-sidi. ¿Sidi ha dicho algo más? Todavía no. Sixion, este Sidi tiene la sensación de que debemos hablar largo y tendido de cosas incómodas, pero hablar de asuntos personales en un lenguaje formal puede ser difícil. ¿Se sentiría cómodo Sixion con que usáramos lenguaje casual en este espacio? Si Mu-sidi cree que ayudará, entonces no me opondré. Mu-sidi puede usar mi nombre, si lo prefiere. Gracias, y te pido que hagas lo mismo, Sen Kim-gyu. También sé que, después de lo que pasó la última vez que confiaste en mí con información sensible, mis notas no se mantuvieron tan seguras como esperaba. Pido disculpas sinceras por eso. En un intento de que te sientas más cómodo hablando con libertad, te juro total confidencialidad de lo que me dices, siempre que no piense que vayas a hacerte daño a ti mismo ni a los demás. Tampoco tomaré nota sobre los detalles de lo que dices. Sen Kim-gyu volvió a mirar. Mu Kim-fan, esa es una lista de concesiones bastante buena. Negó con la cabeza, con expresión amable. No, es lo mínimo que puedo hacer. Quiero ayudarte y para eso necesitaré que confíes en mí. Ya he fallado demasiadas veces para mantener tu confianza.
No tienes que sufrir en silencio, Sen Kim-byu. No tienes por qué sufrir nada. No estás solo salvo por tu discípulo. Por favor, déjame demostrarlo. Oh. Sen Kim-byu cerró los ojos y guardó el abanico lentamente para tener algo en lo que concentrarse. Yo. Eso es. Todavía hay mucho que no puedo decir sobre la otra línea temporal, no hasta que pasen ciertos eventos, pero intentaré hablar sobre todo. Gracias. Es un gran primer paso y gracias por confiar en mí para ello. Ahora, ¿por dónde quieres empezar? Luo Bingel esperó a que Sen Yuan regresara de su cita con Mu Qinfang. Compartió un raro momento de camaradería con Liu Qinch mientras compartían una mirada angustiada y preocupada por la expresión vacía de Sen Yuan al llegar. Esperó pacientemente a que Liu Qinch finalmente se marchara, y luego abrió los brazos en silencio hacia Sen Yuan. Sen Yuan prácticamente se lanzó al abrazo ofrecido, con la cara enterrada en su cuello y temblores que sacudieran su cuerpo. Bingel, susurró tras un largo momento. Resulta que morir y volver es algo traumático. Creo que estoy un poco jodido. ¿Dejarás de quererme por eso? Luo Bingel se sobresaltó con la maldición, pero simplemente le abrazó más fuerte y dio la única respuesta que pudo. Yuan, nunca podría quererte menos de lo que te amo ahora. Sen Kim-byu no sabía que había causado el cambio en esa primera terapia. Podría llamarla terapia, pero en lugar de hacerlo semanalmente, como Sen Yuan suponía que era normal para este tipo de cosas, Mu Qinfang le pidió que volviera cada 3 días. Básicamente despejó su agenda tanto como pudo para él, lo cual fue a la vez agradable pero un poco preocupante. En cualquier caso, Sen Kim-byu descubrió que hablar le ayudaba a darse cuenta y procesar cosas que antes había ignorado por necesidad. Dolió, pero de una buena manera. Sin embargo, no bromeaba con no poder hablar de muchas cosas. Cualquier cosa sobre su primera vida, ser transmigrador, Bingel siendo un demonio, o el trabajo que estaba haciendo para cambiar el futuro, todo eso había quedado fuera. Sorprendentemente, eso aún dejaba mucho de qué hablar. No menos importante fue reconciliar a Sen-hyu con su propia identidad y el estrés de ser responsable primero de su pico y luego cambiar el futuro sin previo aviso. Sen Kim-byu pensaba que iba bastante bien, aunque a veces Mu Qinfang no podía ocultar un destello de horror o enfado por algo que decía. Todo esto significaba que sus responsabilidades seguían siendo bastante ligeras. Se sentía bien descansado y aprovechaba el tiempo para hacer varias cosas, incluyendo entrenar con Liu Qinch, ya que inicialmente había planeado acostumbrarse a su mejor acceso a la energía espiritual. Como la cultivación de Liu Qinch dependía de la lucha, se encontraba entrenando con su amigo día sí y día no, de media. Aunque perdió sus episodios, Sen Kim-byu se encontró divirtiéndose. Liu Qinch tenía buenas intenciones, pero el hombre podía estar tan tenso y torpe. Seguía hablando en serio, pero solo parecía completamente cómodo consigo mismo cuando luchaba. Era bueno verlo, y Sen Kim-byu se lo convirtió en un juego para sí mismo para que el otro hombre se relajara un poco. Era tan fácil burlarse de él. Nadie podría haber resistido la tentación de trolearle un poco. Pero, como Liu Qinch le había dicho una vez, tenía otras cosas que hacer además de jugar con Sen Kim-byu. Se encontró pasando el rato con Sang Qinghua, que se había recuperado rápido tras desmayarse el otro día. Hizo todo lo posible por ayudar con parte del papeleo del hombre y le costó recordar todo lo que pudo sobre la pólvora, pero la mayoría de las veces solo hablaron. Era agradable hablar con alguien de su mundo y se sentía también poder discutir sobre los programas y libros que habían sido una parte tan importante de su vida antes de su muerte. Aunque Sang Qinghua no siempre recordaba los detalles, eso era lo que 35 más años viviendo en un mundo ciencia te hacían, seguía siendo maravilloso tener un recordatorio de que sí, esos existían, eso era real. Por supuesto, no podía pasar todo su tiempo molestando a otros señores de la cumbre. Aún impartía algunas clases y supervisaba el entrenamiento de sus discípulos. Sus noches siempre estaban llenas de cenar y pasar tiempo con Bingel, que ahora dormía en la casa de bambú los días que Sen Kim-byu recibía terapia por orden de Mu Qinfang.
Todo esto aún le dejaba a Seng Kim-ryu con algo de tiempo cada día para sí mismo. Fue durante una de estas ocasiones, unos días antes de la siguiente reunión del personal, cuando recibió una visita inesperada mientras meditaba. Estaba trabajando en comunicarse con Syuya en su bosque de bambú cuando sintió que otro señor de la cumbre se acercaba. Se retiró de ese estado mental con cuidado, aún sin poder entrar y salir con tanta libertad como lo haría un verdadero maestro. Entonces abrió los ojos y encontró a Ikindi mirándole como un enigma por resolver. Buenas tardes, Ichimei. ¿Puede este Sixion ayudarte de alguna manera? Ikindi entrecerró aún más los ojos y cruzó los brazos. Seng Kim-ryu. Eres un hombre difícil de localizar. Él alzó una ceja y siguió su tono más casual. Apenas he salido de Injing. Ni siquiera me llamaría ocupado estas 2 últimas semanas. ¿Chimei ha intentado hablar conmigo? Sus labios estaban apretados. Sí, desde hace una semana. Tus discípulos afirmaban que estabas fuera de punta, enfermo o inaccesible. Solo pude encontrarte hoy porque mi discípula principal consiguió convencer a tu grupo y a su hermano de que en realidad no quiero hacerte daño. Mis discípulos sí. Seng Kim-ryu suspiró y se frotó el puente de la nariz. Mis disculpas, señor de la cumbre. Mis discípulos y Liu Qingche parecen haberse vuelto sobreprotectores últimamente. Hablaré con ellos. Suspiró, se puso de pie para que estuvieran en un terreno parejo y desplegó su abanico de forma ensayada. ¿De qué quería hablar el señor del pico y? Ella le miró con ojos agudos antes de asentir para sí misma. He oído que estabas enfermo y quería saber cómo estabas. Respondió con indiferencia. Chimei quería comprobar cómo estaba este maestro por preocupación. No, no solo eso, y Kim-ryu se puso de pie y levantó la barbilla. He oído algo sobre ti que quería verificar yo mismo. Intento no darle demasiada importancia a los rumores, pero si fueran ciertos, te habría juzgado injustamente durante muchos años y me habría dejado engañar por otra persona. Y, aunque distante, no has sido más que amable conmigo desde tu desviación de I. No puedo volver al pasado, pero puedo hacerlo mejor en el futuro. Si he sido injusto contigo, me gustaría tener la oportunidad de empezar nuestra relación de nuevo, si el señor de la cima Zen está dispuesto. Seng Kim-ryu hacía todo lo posible por no quedarse boquiabierto mirándola. Esto era inesperado, pero no lo rechazaría. Y Ikindi era muy respetado y sería un buen aliado para tener. Estoy lejos de estar en contra, Ichimei. Aunque no puedo evitar preguntarme qué rumores existen que te han llevado a hacer tal oferta. En cualquier caso, ¿quieres hablar en la casa de bambú? Estoy seguro de que mi discípulo me dejó algunos aperitivos que estaría dispuesto a compartir contigo. Algo de tensión abandonó sus hombros. Muy bien. Estuvieron en silencio durante todo el trayecto a su casa y Seng Kim-ryu aprovechó la oportunidad que se les presentó. SQQ, ¿cuáles son esos rumores? SQH. SQH, tío, estoy con MBJ, igual tendré que contarte más tarde. SQQ, vale, pero QQQ está aquí, preguntándome por ellos. SQH, no sé qué ha oído, pero yo no he oído nada dañino sobre ti o LBH. SQH, en realidad te están haciendo la secta pobre miau. SQQ, ¿qué? SQH, G2GL8R. SQQ, no, vuelve y explica qué demonios significa eso. San Kingwa no respondió cuando Seng Kim-ryu y Ikindi llegaron a la casa de bambú. Señaló los aperitivos que Bingle le había dejado en la mesa delantera y alcanzó la tetera. Por favor, sírvete. ¿Té, señor de la cima y? Sí, gracias. Se puso a calentar el agua y la oyó emitir un sonido de sorpresa. Son extraordinarias. No es así. Estoy eternamente agradecido de tener discípulos tan talentosos dispuestos a preparar comida para su maestro. ¿Tus discípulos hicieron esto?
Bueno, un discípulo. Luo Bingel se ha encargado de prepararme la comida. Insistió, de verdad. Como Ichimei puede deducir por la calidad de estas pequeñas cosas, sería un necio si me negara. Ella guardó silencio un largo momento mientras él preparaba las hojas. Sen Qingyu no le dio importancia hasta que le trajo el té listo y vio la expresión dura en su rostro. ¿Pasa algo? Luo Bingel. Como el discípulo que fue retirado de tu casa. El discípulo con el que te casas. Sen Qingyu hizo una pausa y luego sirvió tranquilamente sus tazas de té, poniendo la primera delante de Ikingi. Bingel fue expulsado de mi casa. En la otra línea temporal, sí, él es con quien se casó mi alternativa. Eso aún está por determinarse aquí. Ella le miró como si tuviera unos tornillos flojos en la cabeza. El chico cocina voluntariamente todas tus comidas así y olvídalo. ¿Es cierto que lo han trasladado de nuevo a la casa de bambú? Sen Qingyu suspiró en el delicado aroma del té, intentando calmar sus nervios. Sí, pero solo a tiempo parcial, por orden de Musidi para ayudarme en mi recuperación. Ikingi dio un sorbo cuidadoso a su té, con la mirada fija en él todo el tiempo. No quiero que esto sea un interrogatorio, así que te explicaré lo que he oído y podrás señalar cualquier inexactitud. ¿Aceptable? Sen Qingyu asintió. Hace 2 semanas, tu discípulo y San Qinghua dejasteis la secta para ocuparse de asuntos relacionados con la prevención de un posible evento futuro. Todos estabais agotados al volver, especialmente tú y el señor del Pico Sang, hasta el punto de necesitar ayuda para caminar. Ella hizo una pausa y Sen Qingyu inclinó la cabeza. Y Qingbi respiró hondo. Yuan Yuan se detuvo cuando Sen Qingyu se estremeció, con la mirada siempre observadora. Carraspeó y continuó, con voz suave. El líder de la secta estaba aquí cuando llegaste y habló contigo a solas. Durante esa conversación dijo o hizo algo que te dio miedo a estar a solas con él. Al día siguiente te enfrentó delante de tus discípulos, donde le dijiste repetidamente que te dejara en paz y que no te volviera a tocar. No se fue hasta que todo tu pico se lo exigió. Tu salud decayó rápidamente en los días siguientes hasta que te desmayaste en brazos de Liu Qingche en la cumbre Anding. Te llevó inconsciente a Mu Qingfang, donde nuestro médico de la secta pudo reanimarte. Antes de que eso pudiera pasar, Yue llegó el líder de la secta e insistió en visitarte mientras dormías. Sen Qingyu volvió a estremecerse. Aún no había llegado a procesar ese pequeño dato con Mu Qingfang, sinceramente, ¿qué demonios? Continuó. Los señores de la cumbre presente se negaron, y el líder de la secta llegó a enfrentarse a Liu Qingche por esto, hasta el punto de usar a Xuanzu con los discípulos de Qian Cao y el edificio paciente. Y Qingdi dudó, como esperando que objetara, pero simplemente dio un sorbo cuidadoso al té. Te llevaron de tu cama de enfermo hacia el alboroto. Reprendías al líder de la secta por poner en peligro a los discípulos presentes, le dijiste que te dejara en paz una vez más y mencionaste cómo te hacía sentir insegura y faltada al respeto. Se fue, y luego volviste a desplomarte. Desde ese día, tu discípulo ha podido al menos regresar parcialmente a la casa de bambú, ves a Mu Qingfang regularmente y Liu Qingche actúa como tu guardaespaldas. No diría que es guardaespaldas, Ichimei. ¿Eso es todo? ¿Esa es tu única objeción? Sen Qingyu suspiró. Todo suena bastante dramático cuando lo expones así, pero lo que dijiste era cierto para todos los detalles que faltaban. Exhaló largo y se terminó el té. Sen Qingyu le sirvió otra taza mientras ella decía. Vamos a detallar entonces. Le acusaste de querer poseerte, de violarte en Qiancao. Sen Qingyu palideció ante su fraseo. Eso es. La redacción ahí es un poco excesiva. Dije que actuaba como si fuera su dueño. Le dije que violó mi privacidad y mis límites. No quería sugerir. Quiero decir, no me ha tocado, no realmente. Todavía no. No quiso decir esas últimas palabras y siguió adelante rápidamente. Para que quede claro,
Temo su contacto no porque crea que quiera imponerse sobre mí íntimamente, sino porque ha intentado aprovechar los momentos en los que estoy físicamente debilitada para obligarme a tomar una decisión con la que no estaba de acuerdo o a revelar información que no puedo compartir. Le dije algo en un momento que le hizo pensar que mis recuerdos perdidos podrían recuperarse si me empujaba físicamente lo suficiente, aunque ese estrés significara incomodidad o dolor. No sé cómo te trató mi antiguo yo, Ichimei. No pongo excusas para mí, y no puedo dar una justificación que satisfaga los muchos agravios que cometió contra individuos. Como dijiste, no podemos cambiar el pasado, solo hacerlo mejor en el futuro. No deseo recordar las cosas que me hicieron él, pero el líder de la secta lo quiere por encima de todo. Creo que preferiría volver a los días en que, al parecer, yo dependía solo de él, en detrimento de todas las demás relaciones. Bueno, él piensa que mi antiguo yo dependía de él, tengo mis dudas basadas en su trato hacia mí. Y Kindy volvió a mirarle, con una expresión cada vez más enfadada mientras decía, está intentando aislarte. Tu discípulo viajando en el tiempo y revelándose como tu futuro marido solo le dio una razón. Y usó al resto de nosotros para darle legitimidad. Señor de la Cima, Bingle y yo realmente no estamos juntos como una pareja casada. Ella le miró extrañada y luego desestimó eso con un gesto. Sí, ya lo has dicho, aunque creo que no sea tan cierto como crees, ¿qué? Pensó. Y Mu King Fan no le habría ordenado volver si estuviera en peligro por tu parte. ¿Pero por qué Mu King Fan le ordenó que volviera? ¿Es cierto que es porque te hace sentir segura? ¿La gente lo sabe? Correcto. Mientras yo trabajo en una solución a largo plazo con Mu King Fan, él se queda aquí a tiempo parcial para asegurarse de que pueda descansar. Mejor que un burdel para la reputación de la secta, al menos. Tomó otro de los dulces de Bingle. Bueno, tengo más preguntas, pero eso es suficiente para convencerme de que, de hecho, estaba equivocado contigo. Por si sirve de algo, siento que el líder de la secta te haya puesto en esta situación. ¿Qué vas a hacer en la reunión de los señores de la cumbre? Sin ánimo de ofender, pero no pareces estar en condiciones de verlo de nuevo. Me saltaré la próxima reunión con una excusa médica, pero planeo asistir a la reunión del mes que viene, dijo con calma. Buena elección. Ahora, una pregunta mía, Ichimei. ¿Qué fue exactamente lo que te hizo decidir hablar conmigo? Su expresión se endureció, sus ojos se volvieron feroces de una manera que le aterrorizaba levemente. No me gustan los matones, especialmente los hombres que usan el poder que les otorga la sociedad para imponerse a otros impunemente. Pensé que había sido agredida sexualmente y solo la posibilidad me hizo replantearme cómo te he tratado en el pasado. No me malinterpretes. Estoy agradecido de que no recuerdes haber tenido esa experiencia y rezo para que nunca la hayas hecho. Aún así, por eso quería hablar. He conocido a demasiadas mujeres que han sobrevivido a semejante atrocidad y sé que un incidente así puede afectar el comportamiento a largo plazo sin ayuda. El hecho de que seas un hombre no hacía que tal violación fuera menos horrible. Si me había perdido eso de tu relación con el líder de la secta, no sabía cuánto de mis juicios anteriores eran ciertos. Varios de nuestros colegas consideran que mi personalidad es brutal, sobre todo porque soy mujer. Antes pensaba que eras uno de esos hombres que me menospreciaba por mi género. Quizá simplemente había sido tan despectivo con todos, y quizá tenías motivos para ello. Ichimei, tengo buenas fuentes que dicen que no era una buena persona antes de mi desviación de I. Yo hago daño a la gente. Se levantó y le miró directamente. Sí, pero debería haber juzgado tus acciones solo, no a través de un filtro de falacia. Y nunca hubo un momento en que no fueras una persona difícil mientras estabas en la secta. A ninguno de nosotros nos importaba reconocer eso como la señal de dolor que era. La gente herida hiere a la gente, y quizás si alguien que no fuera Yuan Yuan. Pero no importaba. Tengo estándares altos para las personas con las que me relaciono, Sen Kin View, pero me los impongo. El hecho de que perder la memoria por sí solo causara un cambio tan grande en tu personalidad, el hecho de que el líder de la secta haya tomado tales medidas contigo, merecías una oportunidad que nunca te di realmente.
Bueno, entonces. Sen Qingyu se levantó y desplegó su abanico. ¿Cómo me ha ido frente a tus estándares? Él torció un poco la boca hacia un lado, esperando que ella fuera como su hermano mayor y que apreciara una ligera broma combativa. Su labio se curvó ligeramente, pero sus ojos reían mientras decía con tono formal, apenas suficiente. Pero aceptable. Un honor, seguro. Alzó su abanico para ocultar su sonrisa y dijo con indiferencia, «Sabes, estoy seguro de que con aviso previo podría pedirle a Bingle que prepare suficiente comida para compartir. Quizá un almuerzo o un servicio de té. Y una oportunidad para hablar de cosas que no tienen que ver con el líder de la secta. Puedo estar disponible en 15 días». Se giró y Sen Qingyu empezó a acompañarla hacia la puerta. «Solo dile a tu discípulo principal que la próxima vez no me dé vueltas, ¿vale? Ahora entiendo el instinto, pero no voy a saltarme por un almuerzo. Por cierto, aún no te he perdonado que me la robaras en la selección. Puede que lo hayas olvidado, pero yo no. Habría sido una excelente incorporación a mi pico». «Sí, hablaré con». «Espera. ¿Hablas de Nin Jin Jin? No es mi discípula principal». Ella le lanzó una mirada poco impresionada. Fue a ella a quien el discípulo Liu tuvo que convencer de que no quería hacerte daño y a ella a quien todos los discípulos escucharon cuando llegué. Deja de hacer el tonto y dale el título. Emitió un sonido pensativo. Parece que me he perdido gran parte de lo que ha estado ocurriendo en Injin mientras estaba enfermo. Gracias por traerme esto a la luz y por la sugerencia, Ichimei. De nada. Y Kindi salió y se giró para mirarle. Descansa. Mejora. El líder de la secta ya no te molestará más. Sen Qingyu abrió la boca para preguntar eso, solo para decidir que no quería saberlo. En cambio, tras un momento de duda, dijo, «Gracias por visitarnos. Y por la oportunidad. Cuídate». Se fue y Sen Qingyu se retiró a su habitación para desplomarse en la cama, de repente exhausto. ¿Por qué esa conversación le dejó agotado? Bueno. Al menos consiguió otro aliado y posible amigo de todo esto. Necesitaría tantos como pudiera conseguir por si descubrían que su hilo tiraba tras bambalinas. SQH, vale, estoy libre. SQH, ahora oficialmente estoy cortejado, pero tristemente sigo sin que me jodan. SQQ. Había muchas otras formas de decirlo. SQH, aunque eficiente. SQQ, uff. SQQ, bueno, enhorabuena por tu relación con el rey demonio. SQH, gracias. SQH, me dio este amuleto para llevar que me permitirá visitarle en su palacio sin congelarme. Bastante interesante, ¿no? SQQ. Sí, de hecho es eso. SQQ, ¿puedes enseñarme cuándo es la próxima vez que nos veamos o esto es un cortejo demoníaco súper secreto que se supone que es solo entre vosotros dos? SQH, no, puedo enseñártelo. SQH, aunque deberías saber un poco cómo funcionan los cortejos demoníacos antes de que LBH se ponga a cortejarte públicamente más adelante. SQH, bueno, oficialmente cortejándote públicamente y no solo lo que estés haciendo ahora. SQQ, AAA. SQQ, hablando de demonios celestiales. SQH, todavía no puedo creer que seas así, pero sigue. SQQ, ¿te preguntaste a MBJ sobre ayudar a TLJ? SQH, sí, parecía abierto a ello, pero quería más información sobre las reacciones de TLJ. SQH, por desgracia, probablemente ha estado consciente pero atrapado los últimos 17 años, así que podremos hablar con él si conseguimos entrar en la prisión. SQQ, madre mía. SQH, sí. SQQ, vale, supongo que es justo. SQQ, ahora,
sobre esos rumores. SQQ, sé que te dije que no quería saberlo justo después porque tenía mucho que afrontar, pero creo que debería saberlo ahora. SQQ, especialmente porque, al parecer, la gente piensa que me atacaron. SQH, por supuesto. Solo no lo dije porque me pediste que no lo hiciera. SQH, sí, YQY no se lo ponía fácil a sí mismo estando tan obsesionado contigo hasta tu visible angustia. Nadie le ha acusado abiertamente de violación, pero definitivamente ha pasado por la mente de algunas personas. SJ no ocultaba exactamente cuánto odiaba que YQY estuviera a su alrededor y que eso hace que la gente conecte los puntos. ¿SQQ lo hizo? ¿Hacerle daño a SJ así? SQH, no, no lo hizo. SQH, personalmente, no apruebo la violación como un recurso trágico de la trama. La vida de SJ ya era tan jodidamente horrible que no podía justificar ese trauma específico. SQH, probablemente le amenazaron con ello en algún momento, lo cual sigue siendo grave, pero no le di ese infierno en particular. Ya tenía suficientes problemas con la autonomía corporal sin necesidad de llegar a ese extremo. SQQ, vale, bueno saberlo. SQQ, ¿qué más me estoy perdiendo? SQH, bueno, ahora se especula bastante que YQY obligó a LBH a salir de tu casa para quedarse a solas contigo en lugar de por preocupación por la corrección. La gente ha hecho una conexión entre que SJ fue a burdeles a dormir. Sí, ese detalle de tu expediente finalmente se filtró, y tú tan agotado el día que pasó todo en Qiancao. SQH, todo esto encaja con la especulación sobre que tu envenenamiento está curado. Bueno, sobre todo la historia de cómo fuiste envenenado por LBH y luego curado por el amor de LBH. SQH, cierta atención está en el cómo, pero mucha gente parece cautivar con el romanticismo. Y prácticamente han aceptado como hecho que LBH es tu alma gemela. SQH, lo que hace que los intentos de YQY de separaros parezcan literalmente que lucha contra el destino para manteneros separados. SQQ. Suena a culebrón cuando lo dices así. SQH, más que una telenovela, tío. Es una historia de amor épica en gestación. Justo en su propia secta. SQQ, solo intento vivir mi vida aquí con el mínimo estrés. SQH, y entre esconder que LBH es un demonio, cometer traición y salvar el mundo, ¿cómo te va eso? SQQ. Necesito una siesta. SQH, comprensible. SQQ, ¿hay algo más que debas saber? SQH, no, creo que esas son las cosas principales. SQQ, vale, me voy a dormir ahora. SQQ, gracias y enhorabuena de nuevo. SQH, gracias, tío. Estoy realmente feliz. SQQ, eso está bien. Te lo mereces. SQH, tío. Era raro que Luo Bindel tuviera tiempo libre para sentarse con otros discípulos de Injin y ver las sesiones de entrenamiento de Shen Yuan y Liu Qingche. A pesar de su frecuencia y de que Shen Yuan daba la bienvenida a una audiencia con la esperanza de que sus discípulos aprendieran algo viendo pelear a dos señores de pico, Luo Bindel tenía que compaginar clases, tareas y cocinar para Shen Yuan, lo cual era un privilegio, no una obligación, mientras se aseguraba de estar libre por las noches. No le dejaba mucho tiempo durante el día para ese tipo de distracciones. Pero hoy era diferente. Shen Yuan había tenido una sesión difícil con Mu Qingfang el día anterior y se había aferrado a él tras volver a casa. No había contado de que iba a la sesión, y Luo Bingel no insistió. A Yuan actuó como si no hubiera pasado nada esa mañana, pero le abrazó más de lo habitual antes de salir de la casa de bambú. Todo eso hacía que Bindel dudara en separarse de su lado y le pidió a Jin Jin que encontrara a alguien que cubriera sus responsabilidades del día para poder quedarse cerca. Ahora observaba cómo Liu Qingche, por turnos,
Ayudaba a Shen Yuan a alcanzar los límites de su energía espiritual y se enfrentaba a él en combates rápidos pero de alguna manera relajados. A veces, parecía que estaban en su propio mundo, hablando en abreviaturas sobre cómo se sentía la energía y cómo responder mejor a ella. En otros, Shen Yuan miraba a sus discípulos y explicaba el problema que tenía con más detalle para que pudieran entender la teoría, aunque les faltaran años de cultivo para que alguna vez pudieran practicarlo. Y cuando peleaban. Bingle se enamoraba de Shen Yuan una y otra vez, hipnotizado por la forma en que su cabello y túnica seguían elegantemente sus movimientos. Xiu ya brillaba bajo la luz del sol, destellando con velocidad y gracia mientras danzaba y se encontraba con Chen Luan. Los combates nunca duraban más de unos minutos, pero los dos señores de la cumbre revoloteaban por los campos de entrenamiento, poniendo a prueba la energía espiritual de Shen Yuan. Era un espectáculo impresionante, aún más conmovedor por cómo Luo Bingle sabía que su Yuan era nuevo en la cultivación, pero aún podía defenderse y lucir también haciéndolo contra Liu Qingche. Luo Bingle, desafortunadamente, también notó que Liu Qingche no permanecía ajeno a los encantos de Shen Yuan. 2 veces, Shen Yuan le dijo algo con un gesto burlón en la boca, y Liu Qingche dudó, dándole tiempo para esquivar una maniobra con una risa. Sus ojos se detuvieron reveladoramente en el rostro de Shen Yuan cuando se giró para explicar un concepto. Habría sido suficiente para poner celoso a Luo Bingle si no fuera por 2 cosas. 1. Shen Yuan, el hombre encantador, permanecía completamente ajeno al efecto que tenía sobre el otro señor de la cumbre. Segundo, cada vez que miraba a sus discípulos, su rostro se iluminaba al posarse en Bingle de una forma que se sentía tan bien. En general, no era mala forma de pasar un Sichen y Luo Bingle lamentaba no poder asistir más a esas sesiones. Por supuesto, algo pasaría el día que él estuviera aquí. Luo Xixian, dijo una voz a su lado. Era el discípulo Ye, uno de los reclutas más despiadados de Yuan, quien había estado observando los partidos con ojo atento. ¿Quién es ese? Señaló con el ceño a alguien vestido con los colores de Kyondin que se acercaba al campo de entrenamiento con su espada. Uno de los discípulos del líder de la secta. Deja que este Xixian se encargue de esto, Chimei. ¿Debería informar a Siji? Quizá. Probablemente Nin Jin Jin ya sabía que alguien de Kyondin llegaba, parecía saberlo todo. Déjalo por ahora. Luo Bingle avanzó para interceptar al discípulo mientras Shen Yuan y Liu Qingche continuaban uno de sus combates. Se inclinó superficialmente, evaluando al desconocido con la mirada. Este discípulo te saluda. ¿Hay algún mensaje para el Sisun de este? El otro discípulo, una persona diferente a la que había enfrentado la molestia de Shen Yuan antes de visitar su Silang, se inclinó en respuesta pero observaba distraídamente la pelea detrás de Bingle. Saludos. Este tiene un mensaje que entregar y su Sisun le indicó que lo entregara directamente al señor de la cumbre Zen. Sisun está ocupado. Este le dará el mensaje, dijo Luo Bingle, queriendo decir que me da igual lo que quiera tu Sisun. El otro discípulo, quizá un año mayor que Luo Bingle, parpadeó sorprendido. ¿Los discípulos de Injin quieren que este desobedeciera una orden del líder de la secta? Este no puede hablar por todo Injin, pero este discípulo considera que la orden no es razón suficiente para interrumpir a su Sisun. Se quedó boquiabierto. ¿A quién habla este discípulo? Discípulo Luo Bingle del Pico Injin. En cuanto pronunció su nombre, la expresión del otro chico cambió a una de desagrado. Oh. Eres Luo Bingle. Me dijeron que cuidara de ti. Luo Bingle entrecerró los ojos. Si el discípulo de Kyondin tiene algo que decir, simplemente lo diga. No tiene importancia, dijo, pero Luo Bingle lo escuchó claramente, no vales la pena el esfuerzo. Cumpliré mi tarea tal y como se me ha dado. Kyondin intentó rodearle, pero Luo Bingle le tendió un brazo para detenerlo. Miró al chico y dijo despacio, no lo harás. Luo Bingle nunca había luchado contra un discípulo del pico de la diplomacia. Se preguntaba cómo le iría a él. Bingle, ¿hay algún problema? Shen Yuan llamó desde atrás,
un poco sin aliento pero aún de buen ánimo. No, Sisun. Sí, señor de la cumbre Zen, dijo el irritante discípulo con tono formal. Este tiene un mensaje del líder de la secta para entregar a Zen Sisu y este discípulo lo detiene. Discípulo. Discípulo Zhou Lian del pico Kyondin, Zen Sisu. Saludos también a Liu Sisu. Dijo, retrocediendo lo suficiente para inclinarse bien. Claro. Discípulo Zhou, solo entrega el mensaje al discípulo Luo. Este maestro lo leerá a su debido tiempo. Te lo dije. Este no puede hacer eso, señor de la cumbre Zen. ¿Y por qué no? Luo Bingel se giró y vio a Zen Yuan mirando al otro discípulo con cierta consternación. Liu Qingche esperaba a su lado, con Chen Luan aún desnudo en su mano. Algunos otros discípulos observaban desde la línea con inquietud. Parecía que nadie estaba contento con la noticia de Yuan Yuan. El líder de la secta le dijo a este que entregara el mensaje directamente al señor de la cumbre Zen. Y el mensaje no fue escrito porque Sisun temía que el señor de la cima Zen no lo hubiera leído a tiempo. A tiempo para. Olvídalo. ¿Cuál es entonces el mensaje? Zhou Lian enderezó la espalda y dijo con claridad, Sisun ha revisado la nota médica del señor de la cumbre Zen, que le eximiría de la cumbre de los señores de la cumbre mañana, y la ha declarado inválida. Espera. Yuan Yuan hizo qué, exigió Liu Qingche, avanzando más allá de un pálido Zen Yuan. Luo Bingel corrió a su lado pero no le tocó, consciente de dónde estaban y con quién. No puede hacer eso. En realidad, si puede, Liu Sisu, según el protocolo de la secta. Basta. Liu Qingche, un líder de secta, puede elegir ignorar las recomendaciones médicas de Inkao, pero rara vez se hace porque los buenos líderes de secta saben respetar la experiencia de sus señores de la cumbre. El discípulo de la cumbre Kyondin jadeó, pero Zen Yuan le lanzó una mirada cortante y silenció cualquier objeción. ¿Qué más tiene que decir el líder de la secta, discípulo Zhou?, preguntó, cortante. El chico parecía dudar de sí mismo bajo la fría mirada de Zen Yuan. Sisun espera que el señor de la cumbre Zen asista a la reunión mañana, como es su deber ahora que ya no está enfermo. Sigue enfermo, insistió Liu Qingche. El otro discípulo parecía no convencerse. Entonces, ¿por qué el señor de la cumbre se peleaba con Liu Sisu si está enfermo? Tú. Déjalo, Liu Qingche, interrumpió Zen Yuan levantando una mano. No servirá de nada discutir con el mensajero. Aunque el discípulo Zhou es realmente valiente al faltar al respeto a tantos señores de la cumbre con una sola pregunta. Zen Yuan dejó esa afirmación en suspenso el tiempo suficiente para que el forastero se sintiera conmocionado por sus implicaciones. Si eso es todo, entonces estás despedido. Dile al líder de la secta que su mensaje ha sido recibido. El discípulo Zhou pareció darse cuenta de que ya era hora de discreción y se retiró rápidamente. A Luo Bingel no le importaba demasiado preocupado por cómo Zen Yuan estaba manejando esto cuando ya estaba teniendo un día difícil. Sisun. Estoy bien, dijo en voz baja antes de carraspear. Disculpa la interrupción, Liu Qingche. ¿Continuamos? Liu Qingche dudaba. Zen Qingyu, ¿no deberíamos luchar contra esto? La batalla ya está perdida, amigo mío, y no estoy dispuesto a dedicar más energía de la necesaria a las acciones del líder de la secta. Ahora, creo que me quedan al menos 2 que antes de tener que irme a dar una clase. ¿Otra ronda?, preguntó Zen Qingyu, dibujando a Xu ya a mano. Liu Qingche parecía no convencerse, pero sabiamente no discutió. Si quieres pelea, te la doy. Buen chico, dijo Zen Yuan mientras se giraba hacia los campos de entrenamiento. Pero el movimiento fue demasiado cerca de Luo Bingel y sintió una mano rozar la suya, el toque fugaz y oculto tras sus túnicas. Así, cualquier plan que Luo Bingel pudiera tener para dejar a Zen Yuan por algo que no fuera conseguirle comida y bebida desapareció. Sua Yuan le necesitaba, y no había otro lugar en el que quisiera estar.
Sen Kim-yu no se disolvió en un desastre de pánico. No gritó ni lloró ni simplemente abandonó la secta para un entorno menos estresante. Después de que Liu Qingyu se fuera, se mantuvo firme y pasó el resto del día. Enseñó su clase de música, se aseguró de avisar a los demás profesores de que necesitaría cubrir su clase de caligrafía al día siguiente, y se esforzó por parecer imperturbable ante el cambio de planes. Por eso, estaba orgulloso de sí mismo. Pero bajo la superficie, Sen Kim-yu no pensaba desesperadamente en el hecho de que tendría que pasar todo el día siguiente cerca de Yuan Yuan. Solo había podido empezar a hablar de sus interacciones con el hombre el día anterior con Mu Qingfang, recordando esos momentos con detalle por primera vez desde que habló con Sam Qinghua de ellos semanas atrás.